Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al Congreso Voces de Malvinas 40 años después. Nos complace que la Universidad Nacional de Lanús sea punto de encuentro de combatientes, familiares, investigadores, estudiantes, autoridades, artistas, trabajadores de la educación, de los medios y de actividades múltiples en torno a la guerra de 1982, un acontecimiento extremo y complejo de nuestro pasado reciente, fundamental para comprender nuestra historia y nuestra identidad. Somos conscientes de que nos han quedado fuera del programa del Congreso voces relevantes y propuestas enriquecedoras. Confiamos en continuar propiciando espacios de encuentro para convocarlas y seguir entramando esta vasta red de trabajo por Malvinas. Tenemos por delante 2 intensas jornadas en las que hemos programado actividades múltiples que se desarrollarán en este edificio José Hernández. Al final de cada jornada nos desplazaremos a otros sitios de la UNLA. Hoy a las 19 tenemos la reinauguración de la Plaza Héroes de Malvinas y mañana a las 19 en la Galería del Comedor Universitario la obra de teatro Malvinas, Islas de la Memoria, historias de guerra en la posguerra. Tenemos el honor de inaugurar este congreso con la conferencia de la investigadora que más ha contribuido a legitimar el campo de estudios sobre la guerra de Malvinas en el sistema científico nacional. Nos acompaña en el estrado la doctora Rosana Guber, que es doctora en antropología, investigadora principal del CONICET y especialista en la guerra de Malvinas. Dirige el proyecto Mar de Guerra, estudios sobre experiencia de soberanía en la guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 1982. Acaba de publicar junto a su equipo de investigadores Mar de Guerra, la Armada de la República Argentina y sus formas de habitar el Atlántico Sur en la guerra de Malvinas, 1982. En su último libro, Experiencia de Halcón, trabajó sobre los pilotos de A4B, Skywalk, del Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina. Dirige la maestría en Antropología Social del IDES e IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Recibió el premio CONEX de Platino 2016 en la categoría Arqueología-Antropología. Su conferencia inaugural del Congreso Voces de Malvinas, 40 años después, se titula Malvinas es Argentina. Habla la doctora Rosana Guber. Muchísimas gracias por esta invitación que me hicieron hace mucho tiempo. A todo el equipo del observatorio y de la UNLA, representado en Sofía Vasallo, que es muy entrañable para mí y es, le agradezco a ella y en ella a todo el equipo, que sé quiénes son, y ustedes también. Yo quisiera referirme a esto de Malvinas es Argentina. Es una reflexión que presento por primera vez, no la presenté nunca, y lo voy a hacer a través de los monumentos. Son accesibles, son para toda la población, son edificios, tienen formas que identificamos con la cartografía y sabemos que son las Islas Malvinas. Otros tienen alusiones a personas que tienen algo, un arma, y que están uniformados. Son soldados. Hay monumentos que tienen escenas, situaciones que identificaríamos con otra línea de pensamiento, de imaginería, que es la imaginería cristiana, mariana, ¿no? Y hay otros que prácticamente no tienen símbolos, más que, no tienen símbolo ni malvinero ni militar, sino que tienen símbolos patrios y una paloma. Algunos monumentos se usan, se habitan,
Algunos monumentos son fuertemente institucionales y algunos monumentos como este y como este aprovechan los puntos cardinales. Algunos son escenas que parecen sacadas de una película, ¿no?, de guerra. La pregunta que quisiera hacer es ¿cómo podemos conocer los monumentos y qué nos dicen los monumentos de nosotros, de nuestra sociedad? Y ¿qué nos dicen de las sociedades que los produjeron? Y para eso lo primero que necesitamos es categorizarlos. Es un tipo de monumento, es lo que se llama monumento memorial. Así aparecen, por ejemplo, en el mapa con monumentos y escuelas, que se llaman memoriales, del Museo de Malvinas, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, donde no hay varios de los monumentos que ustedes vieron. Algunos monumentos, sobre todo los del interior del Chaco y en la ribera del río Uruguay, hay muchos de los monumentos que ustedes vieron ahí en esta serie que yo les presenté que no están ahí, que sería bueno incorporar. Como por ejemplo Curuzucuatiá, Mercedes, ¿no? Son lugares muy emblemáticos del conflicto, ¿no? Y en los casos que acabamos de ver, bueno, son monumentos que tienen 3 elementos característicos, que son guerra, soldados e islas. A veces aparece alguna, a veces aparecen otras, y a veces se eluden las 3. No soy yo, ¿no? Lo segundo que necesitamos acá es comparar este universo, para entender este universo de monumentos, para entender, lo hacemos mucho los antropólogos, para entender qué es lo que estamos, qué aspectos, ¿no?, qué aspectos ubican a estos monumentos en una serie mayor. Y entonces me voy a uno que evidentemente que es la inspiración, porque lo sé y porque parece, la inspiración del monumento en el cual nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué es esto? Esto es la pared, The Wall, Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, y esto es la pared que recuerda a los veteranos muertos de Vietnam de nacionalidad estadounidense. Un conflicto de 20 años en el cual murieron 60.000 norteamericanos, 250.000 vietnamitas del sur y vietnamitas aliados a Estados Unidos, 1.100.000 norvietnamitas y del Vietcong, más unos cuantos australianos, neozelandeses, laosianos, camboyanos, 200.000 filipinos. No están en este monumento. Este monumento es de los norteamericanos. Y este monumento tiene una pared. Ustedes vieron recién que es una pared quebrada. Esta pared está enclavada en la tierra, en el eje ceremonial de Washington, que une la Casa Blanca con el Capitolio, y son placas continuas con nombre-apellido separado del próximo nombre-apellido por un guión, todo seguido, y una pasarela para acompañar estas placas. El orden de estas, hay una canaleta para ofrendas. Hay ofrendas, ustedes ven ahí, hay una pelota de fútbol, ¿no? Hay flores, pero hay también botines, y hasta en el recuento de cosas hubo también una mampara de baño. Todas las ofrendas
se guardaban, supongo que a partir del 2001 eso cambió, se guardaban en una casa especial donde se ponían todas las ofrendas, incluyendo paquetes cerrados y cartas cerradas que nunca se abrieron. Y bueno, este muro con los nombres es para deudos, es para familiares, es para los padres que sobrevivieron a sus hijos, es para la descendencia, y ustedes ven esta cosa del tacto. El tacto es la forma de ubicar, porque cuando uno entra en el predio hay una mesita con un libro que indica por orden alfabético la persona, la ubicación en placa y la línea. Entonces, cuando uno ve eso no lo puede contar, es muy difícil contarlo sin marearse, entonces uno empieza a contar con los dedos y es un sistema de ciegos. Por supuesto, estos nombres están grabados en el mármol para durar y además reflejan. Pero además tiene una particularidad. Ustedes ven que hay muchos nombres. La pared es pareja, arriba es pareja, y la barranca se va haciendo y excavando. Entonces uno va entrando porque el orden de los nombres es el orden de muerte, de manera que en el momento clave, en el momento más álgido de la guerra, uno está metido al lado de montañas de cadáveres. Esto es lo que muestra esta pared. ¿Quién la hizo? La hizo esta persona, descendiente de chinos, norteamericana, Maya Lin, que concursó en 1981, en 1982 se hizo el monumento. Y era un monumento complicado porque no tenía ninguna alusión heroica, ninguna alusión a los soldados, más que, obviamente, los nombres, apellido de los caídos y el año en el que habían caído. Y entonces la Asociación de Veteranos de Vietnam de Estados Unidos planteó serias objeciones. Entonces lo que se hizo fue agregar el monumento de los 3 combatientes, 3 razas, porque así lo dicen, 3 razas, el latino, el blanco y el negro, y después aparecieron las mujeres, que son estas enfermeras con un herido o ya muerto. Pero el monumento se traga lo heroico y pone en reflejo a los combatientes, a los soldados, mirando a sus muertos. Este fue efectivamente el monumento que tenían en la cabeza las personas que hicieron la propuesta de un homenaje a los caídos en Malvinas y que se lo propusieron al intendente de la ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra, en la época del gobierno de Alfonsín, y con una pared similar. El esquema era de una amiga de la gente que lo propuso, era fundamentalmente Eduardo Dunhofer y Diego Lotártaro. Diego Lotártaro es el único sobreviviente de esa comisión, vive, tiene 83 años, y eran del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Y esta gente consigue un plano de una amiga arquitecta que tenía una enfermedad terminal brasilera que se llamaba María Beatriz Penna, y hace este esquema. Lo que yo voy a decir ahora es parte de lo que presenta Lotártaro en una revista que está, el artículo online en la revista de Cruz del Sur. Yo creo que tiene 2 o 3 años el artículo, no sé, pero más o menos. Ustedes fíjense la pared en ángulo, y ella tenía una enfermedad terminal. Efectivamente, después de presentar esto, se murió 2 meses después. Y ella lo que dijo es: a mí me gustaría descansar acá, en un lugar como este. Entonces la idea era una pared con placas, y tenía que estar en una barranca. Bueno, Suárez Lastra dijo: de ninguna manera, nosotros no vamos a hacer un monumento a los militares.
Y entonces la comisión se quedaron esperando un mejor momento. Y el mejor momento fue las primeras palabras que dijo Menem cuando dijo que los veteranos de guerra iban a volver a desfilar. Y efectivamente eso fue lo que pasó al día siguiente de que él asumiera, el 9 de julio de 1989, en que fueron a desfilar la gente de la Casa del Veterano de Guerra en Plaza de Mayo. Entonces ahí volvieron a la carga y lo hicieron. Había que definir. Por supuesto le hicieron la propuesta a Menem y Menem dijo: no hay un peso. Sí, pero no hay un peso. Había que definir el lugar, había que definir con qué fondos y había que definir cómo iba a ser el monumento. El monumento iba a ser iba a ser en una barranca y ahí había una serie de posibilidades. Estaba el Parque Lezama, muy lejos, estaba Comodoro Rivadavia, a algunos se le ocurrió, un poco más lejos todavía, la Ciudad Deportiva de La Boca, bueno, pero vos viste cómo está. Tiene que ser un lugar visible, tiene que ser un lugar transitado donde se ponga en valor a los caídos. Y la idea la que prevaleció fue Retiro. El monumento tenía que hacerse, bueno, los fondos, el Retiro, ustedes ubican en la barranca de la Plaza San Martín. ¿Qué fondos? Bueno, no hay un peso. Entonces empezaron a buscar, no hay un peso. Entonces, ¿quiénes terminaron, para hacerlo corto esta historia, quiénes terminaron financiando la construcción del cenotafio a los caídos de Malvinas? La Bolsa de Cereales, la Bolsa de Valores, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Unión Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos de la República Argentina. No, ¿cómo vamos a financiar esto si está el Banco de Londres? Bueno, le presentamos el plano al Banco de Londres, van a ver que es únicamente un homenaje a los caídos, le presentaron al Banco de Londres, el Banco de Londres estuvo de acuerdo, lo hicieron. El Jockey Club de ninguna manera. La Cámara Argentina del Mármol y el Granito, obviamente, la Asociación de Bancos Argentinos, la Fundación Fortabat y varios otros. No muchos más, en total 7 más. 7 entre empresas, Materfer, empresas y algunos particulares. El decreto de la erección de un monumento tipo cenotafio que recuerde a los héroes de las Islas Malvinas Argentinas se firma en diciembre. ¿Tenía que estar listo para el 2 de abril? Por supuesto que no. Para el 10 de junio tampoco. Termina siendo inaugurado el domingo 24 de junio, al mediodía, rapidito, porque se venía un partido del Mundial. Solamente un par de inscripciones. Este es el monumento original. Yo tenía algunas fotos, no las pude encontrar, porque yo estuve ahí en el día de la inauguración, arriba, ¿no? O sea, en la parte del arco del hemiciclo, esto es un hemiciclo, es un semicírculo, dice: a los caídos en la gesta de las Islas Malvinas y Atlántico Sur, y hay un mástil, y el mástil abajo tiene una placa que ya desapareció, que decía: la nación rinde también homenaje a los que guardan en su cuerpo o memoria huellas del combate. Estas son las palabras que indican qué es lo que hay ahí y qué es lo que hay que homenajear. 25 placas, este es el color original, 25 placas, los escudos de todas las provincias argentinas abajo, 25 placas, 149 nombres, en ningún orden. Sorteo. ¿Por qué? Porque somos todos iguales ante la muerte. Eso es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación es que no había listas concordantes ni siquiera dentro de una misma fuerza de quienes habían muerto, sobre todo de la Armada.
Entonces, bueno, y Ejército también tenía algunos problemas de números, digamos, la más cerrada era la de Fuerza Aérea, y entonces al hacerlo aleatorio permitía agregar algún nombre si faltaba. Después me parece que los monumentos son eternos, pero no lo son. En realidad tienen todo un proceso de materialidad que puede ser mejoras, aunque a uno no le gusten, pero son, digamos, cambios. Y se le agregaron varias cosas. Por ejemplo, las Islas Malvinas, que están ahí arriba, se lo pintó y además se lo cerró. Se lo fue cerrando con unas rejas, además se cerró adelante, con una reja y con candado. Esto es en una ocasión de fiesta, en un 2 de abril, pero además también con canteros y con, bueno, acá está el mástil cuando tenía la placa, y también con unos bancos de cemento. Se lo hizo más un lugar funerario. Y además también se le agregó la llama votiva, que amplió el ángulo. El ángulo del hemiciclo es el mismo ángulo que el sector antártico, pero ahora ya no es el mismo ángulo que el sector antártico, porque se agregó la llama votiva. También se agregó agua para que caiga y se escuche. Ahí está la bandera, y este es el eje ceremonial. El eje ceremonial, o sea, cuando las autoridades llegan con las coronas y con las ofrendas oficiales, llegan desde Avenida Libertador, frente a lo que desde el 2 de abril del 82 se llamó Plaza Fuerza Aérea, porque antes era la Plaza Britannia, por esa cosa que está ahí, que es la Torre de los Ingleses, como la conocemos, que es un regalo de la comunidad británica en Buenos Aires para el centenario de la ciudad de la independencia en 1910. O sea que esta torre es de 1910. Y estas son las placas. Y el tacto. También se ponen cosas. Esto es en 2 de abril, en un 2 de abril poblado. El eje. Eso que ven al fondo con colores de la bandera es este señor, George Williams, que es un descendiente de galeses de Puerto Madryn y que era sastre y que tenía los trajes más estrambóticos y además los lucía caminando por Buenos Aires, y también iba a los actos del 2 de abril. Acá los canteros y acá Sola. En estos últimos años, el monumento estuvo cerrado, a veces se abre, pero bueno, acá había un foco que tuvo que ser enrejado, pero no está el foco, está la reja. Esto fue un hecho del 2011, una muerte. El agua cae por donde no tiene que caer, en la llama votiva no. Hay como cachos de basura, ¿no? Como que están las cosas fuera de lugar, ¿no? La primera placa tiene problemas. Al primero, que era un soldado de Kurusuko Atiaki, Caribe Serradori, no se lo lee.
esto es desde arriba. El punto de guía turístico hace mucho que no funciona. Los canteros, el mármol rajado y la noche. Es cierto que hay procesos de cambio de los materiales y que están a merced del tiempo y del humano. Pero lo que da la impresión es que lo que pasó en el último tiempo es lo que le pasó al resto del centro, que es el abandono. Una degradación de materiales, de mecanismos, de calidad expresiva, comunicativa. Cuando uno dice abandono, tiene que preguntarse, al menos nosotros desde la antropología nos preguntamos ¿quién abandona qué y en qué consiste ese abandono? Bueno, esto es una jurisdicción de la municipalidad y particularmente de la Comisión de Monumentos y Homenajes. Esto es de ellos. Cuando Lo Tártaro le entregó todos los documentos a Grosso, le estaba dando la custodia y el mandato del monumento y de cuidar el monumento. Entonces, bueno, esta cosa de no mantener, no reponer, ¿no? También las Fuerzas Armadas que proveen de la guardia. No hubo guardia, no en los últimos 2 años, no hubo guardia hace tiempo. Por eso la muerte en 2011. También las personas que tienen familia ahí. Uno podría pensar esta cosa del abandono como no cuidar o no visitar, los camaradas, las promociones, los jefes de promoción, militares, los que fueron jefes de los que están ahí, los que fueron subalternos de los que están ahí en las placas, los de 149, y las organizaciones de la sociedad civil. Dejar librado su suerte, dejar librado los elementos, ¿no? Estas formas de hablar de abandono. Y de lo que se abandona, imagen, la representación, el lugar, todo el ámbito. También se abandona a los visitantes y a los transeúntes. La pregunta es la pregunta de investigación. ¿Qué pasó? Le mostré las fotos a Lo Tártaro y Lo Tártaro me dijo, duele mucho, sí, duele mucho, esto es terrible y nunca quisieron el cenotafio, nunca quisieron un monumento a nada que tuviera que ver con lo militar y es muy triste porque todo se degradó y todo se abandonó. La palabra es de él, además de mi impresión como porteña, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta de investigación, no solamente la pregunta de la gente, sino la pregunta de investigación. Y no es solamente los 2 años, esto es muy anterior. Y uno diría, bueno, porque el centro está degradado y porque la ciudad, ustedes, yo los invito a que vayan enfrente de la mezquita, hay un monumento flamante que tiene 2 años, que es a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Tiene todo lo que este no tiene, todo lo que este no tiene. Entonces uno podría decir, bueno, es una cuestión de jurisdicción estatal. En verdad, también uno podría decir, por ejemplo, como vamos a ver ahora con las celebraciones y conmemoraciones, que en realidad hay un montón de monumentos. Hay muchísimos monumentos ahora. Entonces, se abandona porque hay muchísimos monumentos. Entonces, hay monumentos en cada localidad, que es de dónde salieron los soldados y a dónde volvieron o no volvieron, y a dónde se los esperó a los soldados, y a dónde se los recibió. De manera que todas las localidades tienen su monumento y tienen su punto focal de actividad
económica, social y simbólica, que son precisamente lo que son estos monumentos, porque hay que financiarlos, porque hay que pensar cómo va a ser, qué es lo que se va a comunicar, qué es lo que se va a conmemorar, a representar, a recordar, y también las relaciones sociales que se arman ahí, igual que hacer unas jornadas o un congreso, las relaciones sociales que se ponen en juego en estos que son verdaderos monumentos también. Las jornadas como estas son monumentos. Sin embargo, yo pienso que hay más cosas. Hay más cosas. Entonces yo quiero responder qué es lo que no hay, qué es lo que no se cuida, aunque esté, pero no se cuida, en el cenotafio, que es cuando yo pasé por esa puerta entreabierta, que fue la foto que tomé. Las fotos que van a ver ustedes ahora son las fotos que yo tomé el 1 de mayo del año 2011. El 1 de mayo del 2011 es el Día de los Trabajadores, por lo tanto no había un alma. La mañana era un asco, era una mañana muy malvinera, como se diría, digamos, viento, una llovizna y frío, y es además el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Entonces yo estaba haciendo mi trabajo con los pilotos de A4B y fui a ver al Cóndor a ver si había algo, no había nada, entonces después dije, bueno, me voy al cenotafio. Esta cosa de una especie como de homenaje muy íntimo, ¿no? Entonces me puse a recorrer las placas, a buscar los 9 caídos en el grupo 5 de caza. Alfredo Vázquez, el Vasco Ibarlucea, el Turquito Herrarás, con S, ¿va? No con Z, Fausto Gavazzi, Manuel Bustos, Lucho Guadagnini, Mario Nívoli, el ruso Bolzán. Me falta uno. Empecé a buscar, iba, venía, no encontraba Palaver. Hubo Ángel del Valle, Palaver había entrado por Del Valle, yo dije, no lo puedo encontrar. Bueno, ya lo voy a encontrar, y empecé a sacar foto a todas las placas, ya lo voy a encontrar. Me doy vuelta para irme y me encuentro acá a un hombrecito de mi altura que me dice, dame el celular. Entonces, yo no tengo celular, es que no tenía celular, me lo olvidé. Tenía la máquina fotográfica. Dame el celular, no tengo el celular. Dame lo que tenés. Entonces la situación me pareció tan ridícula, primero porque pensé, mientras él me estaba diciendo estas palabras, pensaba, y así termina una investigación. Así que me puse trascendente, ¿no? Después dije, esto no tiene nada que ver. O sea, realmente como que no pegaba la cuestión, no pegaba. O sea, era una situación totalmente ridícula. Y entonces le dije, porque me salió de la panza, no me podés hacer esto adelante de ellos. No me podés hacer esto adelante de ellos. Le dije así, en este tono y las mismas palabras, porque son palabras que no me las olvido más. Y el hombre se dio media vuelta, se tapó con la otra mano, porque ya llovía. Encima la situación era tan patética. No había guardia, no había nada. Y se fue. Y yo me fui, caminando, los dos caminando. Y él se fue para un lado y yo me fui obviamente para el otro. Y ni miré para atrás. Y me fui como sintiendo, mirá vos, faltaba más. Y había sido un asalto. A la semana fue lo del fotógrafo francés Laurent Webel, que lo mataron para sacarle la cámara. Entonces yo lo que hice durante toda esa semana fue pensar y discutir con mis estudiantes, con mi familia, con los pilotos y sus familias, qué había pasado, cómo interpretaban ellos la escena. Varias hipótesis. La primera hipótesis es, obviamente,
tuviste suerte. Tuviste suerte porque el tipo no estaba dado vuelta, tuviste suerte porque te escuchó, tuviste suerte porque no sé. Tuviste suerte. Sí, es cierto, tuve suerte. Ahora no sé si la tendría, pero en ese momento tuve suerte. La segunda respuesta es, no tenía nada. Te apuntó desde abajo de la campera, no tenía nada. Sí, pero se podía haberme tirado encima, podía haber hecho cualquier cosa. Y además al francés lo mataron con una faca. No sé si tenía o no tenía, pero de todas maneras podía haber pasado algo y no pasó. Porque lo otro que me decían, y esto especialmente mis estudiantes, era, lo que pasa es que lo trataste como a una persona, no como a un monstruo. No gritaste, no le mostraste miedo, no saliste corriendo, no fuiste a buscar a la policía, lo trataste como una persona. Sí, pero yo creo que hay algo más. Hay algo más. ¿Qué es lo que uno siente que se abandonó en el cenotafio? Y es mis palabras. Mis palabras lo metieron a él, por cómo él contestó, en la misma comunidad moral que los 649. Había una comunidad moral que se llama nación, y algunos llaman patria. Esa comunidad moral era la comunidad moral nacional. Y este hombre sabía quiénes estaban ahí. No sabía los nombres, pero sabía quiénes eran. Y yo también sabía quiénes eran. El francés no podía haber apelado a la comunidad moral nacional. Y yo sí pude hacerlo, porque encima lo reté a este hombre. No le contesté, no me robes mi trabajo, no me robes porque es mío. ¿O qué te crees? No, no, no. Lo que hice fue, no me podés hacer esto delante de ellos. Ellos están mirando. O sea que en esa mañana patética de asalto ridículo, yo puede ser que haya contestado de una manera ridícula, pero contesté desde adentro de una investigación, porque yo estaba reponiendo esa comunidad moral nacional. ¿Cuál es el límite? Esta es la rotura, ¿no? Este es Yapeyú, pero esta es la rotura. ¿Cuál es el límite de esa comunidad moral? Esa comunidad moral se mira todos los días. Las placas del centro reflejan al Big Ben criollo. Actualmente nosotros estamos igual que hace 40 y hace 30 años. Hace 40 años no hubo actividad oficial que recibiera como política oficial macro a los soldados. Y acá está el cenotafio sin respaldo oficial. Cuando se pidió reparación y mantenimiento, la división de monumento dijo, no hay un peso, igual que hace 30 años, igual que hace 30 años. Me parece que también hay otra cuestión, y es que este monumento no es igual a todos los demás. Este monumento es completamente distinto porque este monumento es el monumento oficial capitalino, el único nombre que está en como autor del monumento, porque así quiso que fuera, es el de Menem, de manera que es un monumento oficial presidencial. Y es el monumento de la capital federal, de manera que cualquier organismo, agencia o formación, organización social que se diga nacional tendría que estarse ocupando de ese monumento. La Comisión Nacional de Excombatientes tiene que ocuparse de este monumento, las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto se tiene que ocupar de este monumento, con lo que sea.
la Confederación de Excombatientes, la Federación de Excombatientes, todo lo que se diga nacional, la Dirección Nacional de Cancillería tiene que ocuparse de este monumento. Están ahí nomás. Todo lo que sea nacional, lo que se diga nacional está en la capital federal de todos los argentinos, donde están también todos los caídos en Malvinas. Quizás lo más importante es entender que una comunidad moral tiene un pasado común, no porque lo interprete de la misma manera, sino porque es el pasado por el que atravesamos y que nos atravesó a todos y a toda nuestra ascendencia. Y va a atravesar también a nuestra descendencia, aun cuando se vayan del país. Esta es la comunidad moral nacional. Y termino con solamente una reflexión. El 1 de mayo del 2011 yo saqué foto a todo, como les dije, y había solamente una placa que tenía flores frescas. Eran flores que quizás eran de una madre, quizás eran de camaradas, quizás eran de algún alumno, porque están bien, bien, bien al lado del nombre del maestro Cao. Y con esto quería terminar mandándole un saludo a la mamá que iba a estar acá. Muchas gracias. No sé si está previsto, nos tenemos que ir, hay tiempo para preguntas, porque hice el tiempo como para que hubiera alguna discusión, alguna cosa. Son solamente hipótesis estas, ¿no? Sí, por supuesto que hay tiempo. Después, más tarde es la inauguración del Congreso. No logro, o sea, no sé qué es lo que pensó, pero vio Malvinas, vio las islas, vio los nombres y se avergonzó de algún modo de lo que estaba haciendo. Sí, lo que no se ve por ningún lado es el Estado. El Estado no está. El Estado Nacional no estaba nunca estuvo. O sea, verdaderamente nunca estuvo. Está, pero no está. O sea, está, pero no está. Y no están las cosas decisivas. Digamos, una de las cosas importantes que debía aclarar es que él sabía, igual que yo, el valor de los que estaban en las placas. Y sabía el valor que tenían las placas. Ahora, vos me dirás, claro, pero fíjate, ¿te asaltó ahí? Sí, me asaltó ahí, pero porque el problema es que el valor se ejercita. El valor se comunica permanentemente. Sí, ese es el problema del abandono. Que si yo no te recuerdo quiénes están ahí, vos te olvidás. Porque encima ni siquiera podés leer los nombres, porque están todos raídos. Recién, la semana pasada, pusieron la driza. La driza es aquello con lo cual izás una bandera. Antes de los 40 años. Era una especie de alambre colgando. Por supuesto, ninguna bandera. ¿Qué iban a hacer mañana? ¿Qué iban a hacer mañana? Bueno, no, pasado. ¿Qué iban a hacer? El viernes a la noche, la driza estaba en su lugar, pero hacía una semana no. Todo lo de adentro está exactamente como se los mostré. Entonces lo que trato de hacer es, más allá de la indignación, es tratar de entender cómo funcionamos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué van a hacer con ese monumento? En estos días le van a agarrar y le van a trasplantar algunas plantitas, para que eso es una calamidad. Pero yo he llevado gente en este tiempo, gente que conoció el cenotafio, y es realmente, no solamente es deprimente, es una vergüenza para mí. Yo siento vergüenza, ¿no? Porque yo estoy representando a la nación que tiene que cuidar eso. Nada, ¿no? Entonces, sí hay comunidad moral, sí, pero nosotros, sociedad civil pura y dura,
que es la que hace los monumentos, que es la que hace la que imagina los diseños, que es la que pone la guita, que es la que los cuida, que es la que le pone florcitas. Somos nosotros. Eso, no sé si sirve, pero eso es lo que se me ocurre, ¿no? Quería contribuir con una anécdota. Vos describiste todo el proceso de propuesta del monumento y el día de inauguración postergado. Antes que eso, quería describir en lo que nos cupo participar. Hubo un feroz ataque desde todos los medios de comunicación, donde intervinieron, entre otros, el famoso arquitecto Livingstone. Había cuestionamientos de todo tipo, algunos eran urbanísticos porque rompía la barraca de la plaza, otros más anglófilos, ¿cómo vamos a ofender a los ingleses poniéndole un monumento a los caídos de Malvinas frente a la Torre de los Ingleses? Hubo de todo tipo. Sí, y la sociedad de vecinos, de amigos de la Plaza San Martín fueron muy importantes. También. Y en ese momento, cuando estaba en pleno desarrollo la obra, el presidente Menem viajó a China, un largo viaje que duró más de 10 días, y en ese momento era donde más arreció los ataques. Y cómo se va a China, y están destruyendo la Plaza San Martín. Bueno, todos esos argumentos. Pero fueron feroces, ¿no? Entonces nosotros, desde la Federación de Veteranos de Guerra, convocamos a una preinauguración en ausencia de Menem. Y hicimos una preinauguración. Nosotros no estuvimos en la inauguración oficial, pero hicimos un acto de preinauguración con más de 1.500 combatientes de todo el país. ¿Cuándo fue? Y fue en abril de ese mismo año. No estaba terminado. No estaba terminado. Pero convocamos... Abril o mayo, no recuerdo bien la fecha, pero fue 2 meses antes de la inauguración seguro. Y tuvimos que salir a defenderlo, porque, digamos, nadie del Estado lo defendía, en ausencia del presidente, nadie asomaba la cabeza, obviamente las Fuerzas Armadas tampoco, así que, como vos bien decís, también la sociedad civil, una organización nacional de veteranos de guerra, tuvimos que salir a defender eso que el Estado tímidamente había iniciado, pero que fue obra, como bien lo describís, de la sociedad civil. Y ahí un poco, después de ese acto, se frenaron un poco los ataques y después vino la inauguración oficial a la que no concurrimos. ¿Por qué? Porque para nosotros ya estaba cumplida la inauguración. O sea, la habíamos inaugurado los que teníamos que inaugurarla. Después lo demás era una formalidad, digamos, burocrática. Sí, tuvo mucho sabor a formalidad. La cuestión de la barranca y de la Plaza San Martín, lo que se argumentaba era que es monumento histórico. Entonces lo que demostraron, obviamente Lo Tártaro y Durnhofer, que eran del Instituto de Numismática y Antigüedades, que es prácticamente el origen de la Academia Nacional de la Historia, ellos hicieron toda la historia de la Plaza San Martín, y la parte histórica es la parte de arriba, no la barranca. Esto era el argumento. Ahora, francamente, hace falta todo esto. En realidad estás encubriendo que no querés que el monumento esté ahí, ¿no? Y sí, no tuvo el apoyo de ningún... O sea, los medios estaban todos en contra, todos, de izquierda a derecha, todos. Y ese no había sido el planteo de los medios durante los 74 días. Entonces dice, no, claro, lo que pasa es que los medios se encolumnaban con... Sí, claro, se encolumnaban con y después se encolumnaban con. Entonces eso también es una cosa interesante, de ver cómo los medios tampoco tienen solo una línea. Esto es muy flagrante en La Nación. Muy flagrante, ¿no? Sí.
¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Hola. En cuanto a lo que usted planteaba en el ámbito estatal, ¿no? Pero con su investigación y seguramente ha recorrido en el país otros monumentos. Esto creo, le pregunto, en mi ignorancia, calculo porque cuando esto fue el conflicto yo era muy pequeño y empecé a conocer un poco por mi interés personal, porque en mi formación, obviamente, escolar, esto no se hablaba, ¿no? En esas épocas. Creo que en el interior se le da más valor, ¿no? A los monumentos. Me gustaría que cuente un poco si es verdad o lo que yo estoy diciendo o no, si hay un valor en el interior en función de que algunas provincias fueron destinados muchos de los muchachos en la guerra y hay como que el provinciano era más patriota, ¿no? Una figura algo más vulgar, ¿no? Que se dice en la jerga. Me gustaría que comente un poco eso, porque está claro que la desidia del Estado está bien marcada en esto, ¿no? El olvido. Pero sucede eso en las provincias, me parece que tienen otro valor, ¿no? A lo que fue el conflicto. Yo me refería a eso, lo hice rápido, pero en todo el mundo y todos los países que tuvieron guerras hacen homenajes duraderos, que son los monumentos estos, los memoriales, ¿no? Y por ejemplo, vos te vas a Estados Unidos, bueno, sobre todo Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, donde no hubo combate en Inglaterra, digamos, en Francia no te explico, pero en Inglaterra vos tenés en todas partes monumentos, tenés los monumentitos, ¿no? Los monumentos que son esos puntos focales de actividad, ¿no? Y hay muchos trabajos que reconstruyen todos los procesos de creación de estos monumentos que son muy complejos, ¿no? Perdón, voy a estornudar. Bueno, digo estornudar y por supuesto se me corta el estornudo. Y entonces, en todo ese proceso, que son esos puntos focales de actividad económica, simbólica y social, claro, tiene que ver con la gente que vive ahí, porque ese monumento sale de esa gente. Digamos, aun cuando esté en la plaza central, bueno, hay lugares y lugares, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el monumento de Curuzucuatiá se lo encargaron a un riojano, ¿no? A un escultor riojano, y tenía unos problemas bárbaros, porque el tipo está así, con el fusil, y no entraba en el avión, ¿no? Entonces tuvieron que sacarle una parte del brazo para que quepa en el avión para traerlo. De eso no se ocupó el intendente de Curuzucuatiá, no se ocupó la tercera brigada, se ocuparon los veteranos de Curuzucuatiá y las fuerzas vivas, llamémosle, digamos, la gente, ¿no? Entonces, es un laburo, hay que ocuparse de tantas cosas, ¿no? Por eso hacía el parangón con la reunión, con el Congreso, con voces, porque hay que ocuparse de muchas cosas, entonces después uno tiene como una relación distinta, pero acá es la capital federal, entonces hay muchas más mediaciones entre el ciudadano común y el presidente de la República, porque acá tenés todo, digamos, en capital tenés todo, ¿no? Cuantas más mediaciones tenés, más compleja es la relación. No solamente porque te cuesta más llegar, sino porque define la complejidad y la distancia jerárquica. Y esto es fundamental en todo lo que son los sitios donde están los poderes del país, digamos, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Digamos, hay muchísimas mediaciones para llegar a el jefe, ¿no? Ahora, esto viene hecho por un grupo de gente, digamos, con cierto prestigio, sobre todo conexiones, con todo el mundo y con capacidad de amenazar. Por ejemplo, Philips, ¿no? Philips había prometido las lámparas. Y que estamos, que vamos, que la damos, que la damos, que la damos. Llega el momento, no hay lámparas. Entonces Lotártaro le dice, muy bien, no hay lámparas. Ustedes las prometieron, no hay lámparas. Bueno, entonces nosotros en la inauguración vamos a decir que Philips prometió lámparas y no las dio. No, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Usted está loco? No, yo no estoy loco, estoy diciendo exactamente lo que va a pasar si no tenemos las lámparas, porque ustedes se comprometieron a las lámparas, porque el monumento se iba a quedar oscuro desde el principio. O sea, este tipo de cosas. Y entonces, como
esta gente, los que hicieron, los gestores, tenían capacidad de negociación y de apriete. O sea, no la tiene cualquiera. Y efectivamente, llámeme en 2 horas. Y en 2 horas apareció una lámpara. Es la de siempre, es la de siempre. O sea, no cambia absolutamente nada, ¿no? Pero me parece que la cuestión es la relación que tenemos con el Estado y la relación que hay con todas esas mediaciones. Yo buscaría por ahí, para no buscar esencias, ¿no? Porque también en las provincias hay gente que se ha opuesto a... ¿no? Lo que pasa es que es más difícil porque está más cerca de la gente, está más cerca del deudo, ¿no? Y no es joda estar con una madre de un caído. Porque te da rédito político, ¿viste? O no, o te lo quita. Entonces la cosa es mucho más personalizada, creo. Bueno, ¿qué tal, Rosana y asistentes? Volviendo, bueno, lamentablemente tengo que ir para atrás al hecho de violencia que sufriste. Me parece que ya antes de que terminara la batalla de Malvinas habían comenzado la desmalvinización. Y veo que a lo largo de estos 40 años ha habido también una batalla entre malvinizar y desmalvinizar. Se me ocurre si la persona que te asaltó, a ver cómo lo trato de armar, lo que quiero decir. Me parece que es mucho más permeable al discurso de la desmalvinización todo lo que, no sé, es una impresión, todo lo que son sectores sociales medios altos de la sociedad, los más intelectualizados. Porque creo que ahí se dirigió fundamentalmente toda la campaña desmalvinizadora. Se me ocurrió que la persona que te asaltó posiblemente no perteneciera a esos sectores. Y es donde yo veo que, a pesar del esfuerzo y de todo lo que han gastado en desmalvinizar, no han podido llegar profundamente. Se me ocurre que cuando uno habla con más gente del llano, del común, esa gente todavía está, me parece, esa que vos decís, me parece que decirlo, comunidad moral nacional, eso de la identidad nacional, y que también está en los monumentos, en el cuidado, en las provincias, en el interior. Más allá de la decadencia que haya a nivel general y en, qué sé yo, múltiples aspectos en el país. No sé si está claro lo que quiero decir. Me parece que esa persona justamente era de esos sectores sociales. Donde, claro, yo ya a medida que vos comentabas, ibas explicando las razones, que te explicaba uno, te explicaba otro, no tenía un arma, no. Claro, no. Lo que lo hizo dar vuelta y alejarse de lo que estaba haciendo fue, claro, lo moral, lo que lo estaba afectando a él como en su nacionalidad, como ser hermano de esos caídos que estaban ahí nombrados. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que estamos en una universidad, o sea, estamos en un sector intelectualizado y estamos en un evento que se llama Voces de Malvinas. Hay varias consideraciones. Lo que hago es mostrar no una conclusión, sino un razonamiento mío, ¿no? Para no tener rótulos que sean cajas negras que finalmente me terminan como moviendo sin que yo entienda de qué estoy hablando, ¿no? Y lo mismo con el abandono. Permanentemente estuve como desarmando categorías, ¿no? La persona que me asaltó probablemente de la Villa 31, muy probablemente. Que son los que se dan una vuelta por Plaza San Martín, se mandan algunos asaltos porque saben que está el turismo y listo, y se van. Y yo podía pasar tranquilamente por una turista hasta que hablé. Yo creo que efectivamente hay toda una cuestión que tiene que ver con desmalvinización, pero la desmalvinización es una categoría que nosotros tenemos que analizar. Y se parece a solamente una categoría, ¿no? La categoría de desmalvinización se parece a se planteaba como una política premeditada para, bueno, esto de lo de Ruquier, de quitar Malvinas de
de lo esperable y de lo deseable, ¿no? De las utopías argentinas, para sacarnos de encima a los militares definitivamente. Bueno, hay una palabra histórica en la Argentina que funcionó, que quiso funcionar de la misma manera y que yo creo que es la que inspira tu razonamiento, que es desperonización. Yo creo que desmalvinización viene de desperonización. Y Ruquier conocía desperonización porque estudió a las Fuerzas Armadas y estudió la Argentina. Así que sabía de qué hablaba. No porque fuera gorila o peronista, no me importa. La cuestión es el mecanismo por el cual se supone que vos podés cambiar, y esto se va a ver clarito con la magnífica obra histórico-visual de Sofía Vasallo y Juan Natalicio, ¿no? Mañana, este video, donde es el 2 de abril de este año y el 2 de abril de aquella época son parecidos pero distintos, porque no está el respaldo estatal, ¿no? Entonces yo lo que pensaba era, una es el sector social, que es lo que vos decís. Este hombre, digamos, el sector social que en este momento está alimentando a las Fuerzas Armadas y que está encontrando en las Fuerzas Armadas trabajo, obra social y un futuro, sobre todo un futuro para los hijos, son las Fuerzas Armadas y de seguridad. Ahí van. Entonces, la relación entre la clase baja y las Fuerzas Armadas es muy distinta que la relación entre los universitarios y las Fuerzas Armadas. Y lo digo especialmente en la Argentina, que es el caso que conozco. Es casi como anatema. Sobre todo desde el 66. Antes, en algunas épocas sí, en otras épocas no. A partir de septiembre del 55 no fue anatema Fuerzas Armadas para el sector universitario, ¿no? Entonces yo lo que diría es como buscar cómo se usa desmalvinización. Una cosa es la propuesta original, otra cosa es cómo se implementa, quiénes lo implementan, por qué lo implementan de esa manera, ¿no? También poder acceder a los argumentos de esta gente, de los vecinos de de los amigos de Plaza San Martín, o de la gente que lo conoció a Livingstone, sobre todo porque, ¿qué pensaban? ¿No? Que era en aras de democracia, era en aras de qué. Digo, en Inglaterra no se discuten las guerras. En Inglaterra no se trata de que yo estoy a favor o en contra de una intervención británica en China. La cuestión es que hay caídos y son de mi comunidad. O sea, esa comunidad moral no se rompe. Puede tener quiebres, pero no se rompe. Frente a los muertos no se rompe. Y la otra cosa es esta cuestión de la relación entre los sectores sociales, y ahí yo creo que tenemos que mirar muy de cerca qué es lo que pasa con las universidades, porque nosotros somos las usinas de las ideas, de las elaboraciones, de los libros, de los programas de estudio, y creo que tenemos que mirarnos muy críticamente, pero no porque la UBA es de una manera, en la UBA no se habla de Malvinas, pero no se habla de Malvinas, es la UBA. En La Plata se habla de Malvinas de una manera completamente interna. Es un problema interno de los argentinos y es la continuación de los campos clandestinos de detención en las islas, ¿no? Fue lo único que, digo, los británicos que hacían ahí, fueron no picnic, ¿no? No picnic. Entonces, empezar como a buscar estas cuestiones. Creo que la categoría de desmalvinización es muy importante, pero no conozco que se haya trabajado analíticamente y en cuanto al uso, ¿no? No un programa de político teórico, sino de uso. Y lo otro es la relación que tenemos los sectores académicos con el tema. Y no solamente con el tema, sino también con el tema nacional, porque esto es lo que está atrás, ¿no? De lo de Malvinas. Vamos a discutir la cuestión nacional, bueno, cosas que hay gente acá que sabe bien, así que no voy a decir nada. ¿Está? Bueno, en el entorno de este congreso que se llama Voces, yo me quedé pensando en los monumentos mudos. Y te voy a hacer una pregunta, pero antes te cuento algunas imágenes, algunas cosas que me trajo tu reflexión. Por un lado,
hablabas de que que el monumento que hizo en el Capitolio tenía como una característica de monumento mudo, porque no había una simbología que acompañara todos esos nombres. Después yo recordaba, no sé si es exacto lo que digo, pero alguien me contaba que en Uruguay el monumento a Artigas, que está en una plaza importante, a los ojos de Metol Ferré, que es un historiador, él decía, acá no sabemos qué se conmemora, porque Artigas no es digamos, el prócer de Uruguay. Si algo que Artigas no quería era un Uruguay, un país separado de su origen, ¿verdad? Él quería un federalismo. Entonces, los monumentos mudos, me impactó eso. Y te traigo otra imagen que es, yo soy sanjuanino y veo que, por ejemplo, el culto a la difunta Correa es algo viviente, que cada vez parece que habla más de lo que la gente ve ahí. O sea, uno pasa con los años y cada vez hay más cosas en ese lugar. Hay ofrendas de coches, hay motos, es decir, crece, es un monumento viviente. Entonces, un poco mi pregunta sería si vos ves en este cenotafio de Plaza San Martín un monumento mudo o enmudecido. O sea, la simbología que vos presentás, ¿te parece consistente y te parece que el problema es que se abandonó o directamente le ves algo de mudo a ese monumento? Esa es la pregunta. Si es mudo o enmudecido. Es solo eso. Bueno, por eso mostraba algunas escenas, y hay muchas más, lo que pasa es que hubiera sido mucho más largo, pero sí, hay días en los cuales, o sea, bueno, ya César mostró recién el tema del nacimiento. O sea, en el momento del nacimiento ya hay una parte que se va para un lado y la otra parte que hace otra cosa, ¿no? Es muy notable. Digamos, y esto es parte del dato, no es una cuestión que esté bien o esté mal, es parte de cómo fue la memoria de Malvinas y cómo es hoy. Hoy tenemos una cosa mucho más atomizada. Entonces acá, digamos, me parece que ¿qué es lo que dice un monumento? Tiene que ver con la relación que mantiene el monumento en la cotidianeidad. Y yo creo que eso también es importante en las ciudades más chicas y en los pueblos ni que hablar, porque se conoce toda la historia del monumento y porque el monumento está. O sea, no es solamente que vos pasás por ahí, sino que además está ahí porque es parte, es un referente y cada vez es más referente. Y si además lo podés habitar, mucho mejor. Ahora, de pronto, cuando encima además lo enrejaron porque probablemente hubiera habido más problemas. Hay una foto que yo presenté que no lo mostré, pero no lo apunté, pero falta un escudo, digamos, un escudo de provincia. O sea, se afanan cosas. Entonces empezaron a ser vandalizados y cerraron. Pero en ese cierre cerraron todo. Entonces eso también es una forma de, o sea, si uno se pone a interpretar muy libremente, es una forma como de prisión mudez, ¿no? Es como un sector que queda al costado, como marginado, ¿no? de la vida ciudadana, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto de los humanos, cómo los humanos, o sea, yo creo que las cosas, hay un creo que es antropólogo, que se llama Lucien Gell, que trabaja sobre la agencia del arte. Y él lo que dice es que ciertamente nosotros ponemos capacidad expresiva en los objetos que hacemos, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Y un cuadro y la cantidad de interpretaciones que hay sobre un cuadro. Pero hay algo que es propio de esa obra, y esa obra también inspira cierto tipo de cosa, obviamente según la época, ¿no? Pero inspira cierto tipo de cosa. Entonces, me parece que eso también está en la cuestión de la mudez, ¿no? O sea, un monumento como el del Chaco, que es esos seres todos iguales, son todos iguales que además van saliendo de la tierra, porque los que están más cerca de la cámara son como más grandes y después van tomando
van tomando forma completa, y después adelante tenés 2 pilares que se representarían a las Islas Malvinas, pero tenés que saberlo, y la bandera argentina con la paloma de la paz, que es todo un símbolo de todo un sector político, es histórico, digamos. Esto yo lo sé por haberlo convivido, ¿no? Una época de la Argentina donde había un sector que tenía mucho de esto. Y entonces, uno identifica inmediatamente, ese monumento no tiene ninguna palabra, no tiene nada, pero tiene un montón, o sea, habla un montón, dice un montón, ¿no? Entonces, no sé, hasta los monolitos más pelados, ¿no? Con un nombre o a veces sin nombre, pero si vos recordás la historia se te vuelve vivo. Pero depende, yo creo que depende fundamentalmente de las comunidades que los producen y de las comunidades que los habitan a los monumentos. Y esto me parece que es una cosa bien interesante para hacer en todos los monumentos. Ir viendo, a ver qué pasa en la fiesta, durante el año, en alguna fecha, ¿qué pasa? Cerca de la inauguración es interesante porque en el acto, yo me olvidé de una cosa que quiero decir. En el primer acto que se hizo, el 2 de abril, fue la Federación. Y la Federación se encontró con que estaba mucha gente del Instituto Numismática y Antigüedades, prácticamente estaba todo el siglo XX político de la Argentina, porque estaba Rojas, que lo sostenía el traje, el almirante Rojas, ¿no? Y después estaban Levingston, estaba Frondizi, estaba Galtieri, estaba Anaya, yo creo que estaba Lamidoso, estaban todos. En una estructura, ¿no? En una estructura, y entonces... Y la Federación se le paró enfrente y entraron a las puteadas. Bueno, terminó el acto, arrearon la bandera y se fueron. Solamente se hizo una especie como de tregua con, obviamente, los caídos, en minuto de silencio. Y después llegaron, se fueron estos y vino la Federación. Entonces, ahora empieza el verdadero acto, dijo, no sé si fuiste vos o alguien fue, dijo, ahora empieza el verdadero acto. Y entonces empezó el verdadero acto, y bueno, por supuesto que, claro, tenían una bandera más chica, entonces el trompeta no terminaba nunca de tocar el minuto de silencio porque nunca llegaba la bandera, porque era muy chica para semejante mástil, así todo un montón de dislate, y después terminó, y ahora va a ser el desfile, y el desfile va a ser una vuelta corta alrededor del monumento, y encabezaban los veteranos de la Federación, y seguía una banda de pibes de la 31. Y era un acto absolutamente popular. O sea, era como la contracara. Era como las dos propuestas, yo diría. Ahora, lo que es interesante es que ese eje nunca fue con Gran Bretaña. Era un eje completamente interno, que es lo que no podés hacer ahora, porque ahora lo tenés cerrado. Pero en ese momento estaba abierto, no había rejas, entonces tenías espacio para poner una tarima y tener a la gente mirando el acto, ¿no? En cambio, el acto, el eje internacional es el eje que obviamente mira la Torre de los Ingleses, como extranjera, ¿no? Como Plaza Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Pero no quería olvidarme de eso porque mirar eso, las cosas que pasan, cómo los usamos esos espacios, ¿no? Porque son espacios nuestros, o no, o decidimos que no lo sean. Eso. Bueno.